Durante el día, habíamos cubierto la canoa con una manta impermeable, y la canaleta que restaba había sido atada firmemente por el sueco a la base de un árbol, no fuera que el viento nos despojara de ella también. A partir de las 5 me ocupé con la olla y demás preparativos para la cena, siendo mi turno de cocinar esa noche. Teníamos papas, cebollas, trozos de grasa de tocino para agregar sabor y un grueso residuo general de anteriores guisados en el fondo de la olla. Con pan negro desmoronado sobre todo ello, el resultado era excelente, y era seguido por un potaje de ciruelas con azúcar y una bebida de té fuerte con leche deshidratada. Una buena pila de madera yacía cerca al alcance de la mano, y la ausencia de viento hizo fáciles mis labores. Mi compañero estaba sentado perezosamente, observándome, dividiendo su atención entre el aseo de su pipa y la procuración de inútiles consejos, un admitido privilegio del hombre ocioso. Había estado muy tranquilo toda la tarde, envuelto en la tarea de mantener la canoa, reforzar las cuerdas de la tienda y pescar la madera flotante mientras yo dormía. No cruzamos más palabras acerca de cosas indeseables, y me parece que sus únicas observaciones tenían que ver con la gradual destrucción de la isla, la cual declaró no ser actualmente mayor a 1/3 del área que tenía cuando desembarcamos. La olla había comenzado a burbujear cuando escuché su voz llamándome desde la orilla, a donde había vagado sin que yo lo notara. Me levanté corriendo. «Ven y escucha», dijo, «y a ver qué entiendes». Ahuecó su mano alrededor de su oreja, como tantas veces había hecho antes. «¿Escuchas algo ahora?», preguntó, mirándome con ansiedad. Estuvimos ahí, escuchando juntos atentamente. Al principio solo escuché la nota profunda del agua y los siseos que se elevaban de su turbulenta superficie. Los sauces, por una vez, lucían inertes y silenciosos. Y entonces un sonido comenzó a llegar débilmente a mis oídos. Un sonido peculiar, algo así como el zumbido de un distante gong. Parecía llegar en la oscuridad hasta nosotros desde el páramo de sauces y pantanos al frente. Se repetía a intervalos regulares, pero ciertamente no era ni el sonido de una campana, ni la sirena de un buque lejano. No puedo compararlo con nada excepto con el sonido de un inmenso gong suspendido lejos en el cielo, repitiendo incesantemente su nota embozada y metálica, suave y musical, en tanto era atacado repetidamente. Mi corazón se aceleró al escucharlo. «Lo he escuchado todo el día», dijo mi compañero. «Esta tarde, mientras dormías, vino hacia mí a través de cada ángulo de la isla. Lo rastreé, pero no pude acercarme lo suficiente para localizarlo correctamente. Algunas veces estaba sobre mí, y algunas veces parecía provenir del agua. Una o dos veces podría haber jurado que no venía de afuera en lo absoluto, sino que estaba dentro de mí, tú sabes, de la manera en que se supone debe venir un sonido en la 4ª dimensión». Yo estaba demasiado confundido como para prestar atención a sus palabras. Escuchaba cuidadosamente, esforzándome por asociarlo con cualquier sonido familiar que pudiera imaginar, pero sin éxito. Cambiaba de procedencia también, acercándose y luego hundiéndose completamente en la remota distancia. No puedo decir que fuera ominoso en manera alguna, porque para mí parecía claramente musical, y sin embargo debo admitir que ponía en marcha un sentimiento perturbador que me hacía desear nunca haberlo escuchado. «El viento sopla en esos embudos de arena», dije, determinado a encontrar una explicación. «O tal vez los arbustos se rozan entre sí después de la tormenta». «Viene del pantano entero», respondió mi amigo. «Viene desde todas direcciones a la vez». Ignoró mis explicaciones. «Viene de los sauces, de alguna manera».
Pero el viento ha decaído, objeté. Los sauces apenas si pueden hacer ruido por sí mismos, ¿o no? Su respuesta me aterrorizó, porque era una respuesta horrible, pero también porque yo sabía intuitivamente que era verdad. Es porque el viento ha decaído que podemos ahora escucharles. Había sido ahogado anteriormente. Es su llanto, me parece, o su... Me lancé de nuevo hacia la fogata. El burbujeo del guisado me advirtió que la olla hervía, pero al mismo tiempo estaba decidido a evitar cualquier conversación. No quería intercambiar opiniones. Temía que el sueco volviera a hablar de los dioses, de las fuerzas elementales, o de cualquiera de aquellas ideas que empezaban a resultarme insoportablemente inquietantes. Necesitaba conservar el control. Aún debíamos afrontar otra noche en aquel lugar maldito, antes de poder abandonarlo, y era imposible adivinar qué podía aguardarnos. Ven, desmenuza un poco de pan para la olla. Le llamé, removiendo enérgicamente el espeso guiso. Aquella simple olla humeante era casi lo único que seguía manteniéndonos aferrados a la realidad. Pensarlo me arrancó una breve sonrisa. El sueco se acercó lentamente. Descolgó el saco de provisiones que pendía de un sauce y comenzó a rebuscar en sus misteriosas profundidades. Después volcó todo su contenido sobre la manta, a sus pies. «Date prisa», grité. «Está hirviendo». De pronto, el sueco estalló en una carcajada que me hizo dar un respingo. No era una risa alegre, ni siquiera parecía fingida. Era una risa vacía. «Aquí no hay nada», exclamó, llevándose las manos a la cintura. «Me refiero al pan. Se acabó, no queda pan. Se lo han llevado ellos». Sentí que el cucharón se escapaba de mis manos. Corrí hasta la manta. Todo cuanto contenía el saco seguía allí. Todo, excepto el pan. Una oleada helada me recorrió el cuerpo. Durante un instante quedé inmóvil. Y entonces, también yo rompí a reír. Era lo único que podíamos hacer. Al escuchar mi propia risa comprendí la de él. No era humor. Era el desahogo desesperado de una tensión insoportable. Una válvula de escape para una presión que amenazaba con quebrarnos. Y del mismo modo que había comenzado, la risa cesó. ¡Qué estupidez la mía! Debí de olvidar comprar otra hogaza en Pressburg. Aquella mujer no dejaba de hablar y terminó por confundirme. Seguro que la dejé sobre el mostrador o... La avena también ha disminuido más de lo que debería. Me interrumpió el sueco. Sentí un destello de irritación. ¿Por qué demonios tenía que fijarse precisamente en eso?, pensé. Hay suficiente para mañana, respondí con un gesto enérgico. Compraremos más en Comorn o en Gran. Dentro de 24 horas estaremos muy lejos de aquí. Eso espero, por Dios. A menos que antes nos reclamen como víctimas para un sacrificio. Intentó reír, pero aquella risa sonó aún más desdichada que la anterior. Arrastró el saco hasta el interior de la tienda, supongo que por simple precaución, y lo oí murmurar para sí mientras ordenaba las provisiones. Sus palabras eran tan confusas que preferí no prestarles atención. Nuestra cena fue, sin duda, la más sombría de todo el viaje. Comimos casi sin hablar. Evitábamos mirarnos a los ojos y ninguno permitía que el fuego disminuyera. Después lavamos los utensilios y nos preparamos para pasar la noche. Cuando por fin nos sentamos a fumar, libres ya de cualquier ocupación que distrajera la mente, la inquietud que me había acompañado durante toda la jornada comenzó a crecer otra vez. No era exactamente miedo, todavía no. Era algo mucho peor. Una amenaza sin rostro. Precisamente porque no lograba darle un nombre, resultaba imposible combatirla. El extraño sonido que yo había comparado con el tañido lejano de un gong
se había vuelto casi continuo. No eran golpes aislados, sino un rumor persistente, un zumbido grave que parecía llenar toda la noche. Tan pronto lo percibía detrás de nosotros como delante. A veces nacía entre los sauces de la izquierda. Al instante siguiente parecía responder desde la espesura de la derecha. Con frecuencia descendía desde lo alto, como el roce de unas inmensas alas invisibles. Y al mismo tiempo estaba en todas partes, detrás, delante, a ambos lados, sobre nuestras cabezas, rodeándonos por completo. No encuentro palabras capaces de describir aquel sonido. Jamás había oído nada semejante. Era un zumbido sordo, profundo y constante, que parecía surgir del corazón mismo de aquel inmenso desierto de sauces y pantanos. Permanecíamos sentados en un silencio casi absoluto. La tensión aumentaba minuto a minuto. Lo más terrible de nuestra situación era no saber qué podíamos esperar y, precisamente por eso, no tener forma alguna de prepararnos ni de defendernos. No podíamos anticipar nada. Las explicaciones que yo mismo había elaborado durante la mañana regresaban ahora para atormentarme por su evidente fragilidad. Me parecían absurdas, insuficientes, incapaces de sostenerse frente a cuanto estaba ocurriendo. Comprendí que ya no podría evitar por mucho más tiempo una conversación sincera con mi compañero. Quisiera o no, tendríamos que hablar. Después de todo, debíamos pasar la noche juntos, dormir uno al lado del otro bajo aquella misma tienda. Empezaba a sentir que mi propia mente ya no bastaba para sostenerme, y necesitaba apoyarme en la suya. Sin embargo, seguía aplazando ese momento cuanto podía, limitándome a ignorar o a fingir que me hacían gracia las frases aisladas que él dejaba escapar de cuando en cuando. Lo inquietante era que muchas de aquellas frases parecían confirmar exactamente lo que yo mismo venía sintiendo, aunque desde un punto de vista completamente distinto al mío. Y precisamente por eso resultaban mucho más perturbadoras. Hablaba como si una parte de su pensamiento permaneciera oculta incluso para él mismo. Lanzaba aquellas observaciones sin aparente relación unas con otras, como fragmentos arrancados de una idea demasiado grande para ser comprendida. Daba la impresión de que necesitaba pronunciarlas para librarse de ellas, igual que un enfermo necesita expulsar aquello que le consume por dentro. Estoy convencido de que aquí hay algo que desea el desorden, la desintegración, la destrucción, nuestra destrucción. En algún momento nos hemos apartado del camino seguro. Las llamas de la fogata vacilaron entre nosotros mientras hablaba. Pasó un largo rato antes de volver a decir una palabra. Para entonces, el extraño sonido semejante al tañido de un gong parecía mucho más cercano. Ya no llegaba desde la distancia. Resonaba sobre nuestras propias cabezas. Sin dejar de mirar hacia la oscuridad, murmuró casi para sí mismo. No creo que un gramófono pudiera registrar un sonido como este. En realidad, no lo oigo con los oídos. Las vibraciones me alcanzan de otra manera. Están dentro de mí, como si resonaran directamente en mi interior. Quizá así sea como se percibe un sonido de una cuarta dimensión. No respondí. Deliberadamente permanecí en silencio. Me acerqué un poco más al fuego y levanté la vista hacia la oscuridad que nos rodeaba. Las nubes habían cubierto completamente el cielo. No quedaba el menor rastro de la luz de la luna. Y, sin embargo, todo permanecía inmóvil. El río seguía entregado a su eterno rumor. Las ranas continuaban con su misteriosa conversación nocturna. Y nosotros esperábamos. Tiene una cualidad muy difícil de describir, prosiguió. Está completamente fuera de todo cuanto pertenece a la existencia cotidiana. Es algo desconocido. Solo hay una manera de definirlo con exactitud. Es un sonido inhumano. Quiero decir, un sonido completamente ajeno a la humanidad.
Después de pronunciar aquellas palabras pareció aliviarse, como si acabara de desprenderse de un peso que llevaba demasiado tiempo oprimiéndole. Permaneció callado durante varios minutos, y, sin embargo, acababa de expresar con extraordinaria precisión aquello mismo que yo llevaba horas sintiendo. Me produjo un extraño alivio comprobar que aquel pensamiento, una vez convertido en palabras, dejaba de vagar libremente por la mente para adquirir al menos los límites imperfectos del lenguaje. ¿Podré olvidar algún día la soledad de aquel campamento perdido en el Danubio? La sensación de encontrarnos completamente solos sobre un planeta vacío. Mi imaginación huía una y otra vez hacia las ciudades y los lugares habitados por los hombres. Habría dado cualquier cosa por volver a experimentar la sencilla normalidad de aquellos pequeños pueblos bávaros que habíamos dejado atrás. Los campesinos bebiendo cerveza bajo los árboles, las conversaciones despreocupadas, el calor del sol sobre las fachadas, una vieja iglesia de tejado rojo dominada por las ruinas de un castillo. Hasta la presencia de los turistas me habría parecido entonces un consuelo. Y, sin embargo, aquello que sentía no era un miedo sobrenatural en el sentido habitual de la palabra. Era algo infinitamente más profundo, más antiguo, como si despertara en mí un instinto olvidado desde el origen mismo de la humanidad. Un terror ancestral, oscuro e incomprensible, mucho más perturbador que cualquier pesadilla que hubiera conocido jamás. Poco a poco iba convenciéndome de que, tal como había dicho el sueco, nos habíamos extraviado. Habíamos penetrado en una región, o quizá en una extraña combinación de circunstancias, donde existían peligros inmensos, aunque completamente incomprensibles para nuestra inteligencia. Era como si allí, la frontera de otro mundo se encontrara peligrosamente próxima. Un lugar dominado por habitantes pertenecientes a un espacio diferente. Una especie de abertura desde la cual podían contemplar la tierra permaneciendo ellos invisibles. Un punto donde el velo que separa ambos mundos se hubiera desgastado con el paso de los siglos, haciéndose más fino. Si permanecíamos allí demasiado tiempo, acabaríamos siendo arrastrados al otro lado de esa frontera. No moriríamos de una forma física, sino de una manera mucho más terrible. Sería nuestra propia mente la que terminaría abandonando este mundo. En ese sentido, el sueco tenía razón. Nosotros mismos nos convertiríamos en el sacrificio de nuestra aventura. Aquellas presencias actuaban de forma distinta sobre cada uno de nosotros, según nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de resistencia. Yo tendía a interpretarlas como manifestaciones de enormes fuerzas elementales perturbadas, dotándolas de una voluntad deliberada y hostil, presentidas por nuestra imprudente invasión de un territorio que consideraban suyo. El sueco, en cambio, parecía imaginar que habíamos penetrado en un antiquísimo santuario pagano, un lugar donde los viejos dioses jamás habían abandonado su dominio, donde la emoción acumulada por innumerables generaciones de adoradores seguía impregnando el aire y donde la parte más ancestral de su propia naturaleza respondía todavía al viejo hechizo del paganismo. Fuera cual fuese la verdad, aquel era un lugar que el hombre apenas había profanado. Los vientos interminables parecían haber preservado intacta su pureza, impidiendo que la influencia humana echara allí raíces. Era un territorio donde las fuerzas espirituales permanecían extraordinariamente próximas y activas. Nunca, ni antes ni después de aquella noche, he vuelto a experimentar aquella indescriptible sensación de hallarme en los límites de una región exterior, de un orden distinto de la existencia, de una evolución completamente ajena a la humana. Y comprendí, con una certeza que todavía hoy me estremece, que si permanecíamos allí demasiado tiempo, nuestras mentes terminarían cediendo. Acabaríamos sucumbiendo al peso de aquel espantoso influjo, y seríamos arrastrados irremediablemente más allá de la frontera que separa nuestro mundo del suyo.
Pequeños detalles daban testimonio de aquella influencia creciente. Sentados junto al fuego, en medio del silencio, comenzaban a revelarse uno tras otro. La propia atmósfera parecía amplificar y deformar cualquier acontecimiento. La nutria arrastrada por la corriente, el barquero haciendo desesperadas señales, los sauces cambiando continuamente de aspecto. Todo había perdido su carácter natural y dejaba entrever una segunda realidad, oculta hasta entonces, situada exactamente en el límite de aquella otra región. Y tuve la impresión de que esa revelación no se dirigía únicamente a mí como individuo. Era algo que concernía a toda la especie humana. Aquello que rozábamos con nuestra experiencia pertenecía a un orden completamente desconocido para el hombre. Era una forma nueva de existencia, un dominio verdaderamente ultraterreno, en el sentido más profundo de la palabra. Es ese propósito deliberado, calculado, lo que acaba por destruir el ánimo de cualquiera, dijo de pronto el sueco, como si hubiera seguido el curso exacto de mis pensamientos. De no ser por eso, uno podría atribuirlo todo a la imaginación, pero el canalete, la canoa, la comida que desaparece. ¿Acaso no he encontrado ya una explicación para todo? Lo interrumpí violentamente. Sí, la has encontrado, respondió con sequedad. Desde luego que la has encontrado. Después hizo todavía algunas observaciones acerca de lo que él llamaba la decidida voluntad de obtener una víctima. Sin embargo, ahora que mis propios pensamientos habían recuperado cierto orden, comprendí que aquellas palabras no eran más que el lamento de un hombre profundamente aterrorizado. Expresaban la certeza instintiva de estar siendo atacado en algún lugar esencial del espíritu, la convicción de que algo pretendía apoderarse de nosotros o destruirnos. La situación exigía una serenidad y una lucidez de razonamiento que ninguno de los dos era ya capaz de conservar. Nunca antes había sentido con tanta claridad que convivían dos personas dentro de mí. Una elaboraba explicaciones racionales para cuanto sucedía. La otra se burlaba silenciosamente de todas ellas, mientras permanecía completamente dominada por el terror. Entretanto, la noche continuaba cerrándose sobre nosotros. El fuego empezaba a extinguirse poco a poco, y la pila de leña disminuía sin que ninguno de los dos hiciera el menor intento por reponerla. Poco a poco la oscuridad fue estrechando su cerco. Apenas unos pasos más allá del círculo de luz, todo se volvía absolutamente negro, como tinta derramada sobre el mundo. De vez en cuando, una ráfaga aislada agitaba los sauces con un estremecimiento prolongado. Aparte de ese rumor, reinaba un silencio profundo y opresivo, roto únicamente por el incesante gorgoteo del río y por aquel zumbido indefinible que parecía flotar sobre nuestras cabezas. Comprendí entonces que ambos echábamos de menos la violencia del viento. Su estrépito nos había acompañado durante todo el día y de algún modo nos hacía sentir menos solos. Ahora, en cambio, aquel silencio parecía mucho más inquietante que el vendaval. Transcurrieron varios minutos. Cuando una nueva ráfaga atravesó la isla, prolongándose lo suficiente para hacernos creer por un instante que el viento regresaba, comprendí que había llegado al límite de mi resistencia. Si no hablaba inmediatamente, terminaría traicionándome con algún gesto desesperado, con un estallido de histeria que solo agravaría nuestra situación. Di una fuerte patada al fuego, levantando una lluvia de chispas, y me volví bruscamente hacia mi compañero. Él pro la vista, sorprendido. No puedo seguir ocultándolo. No me gusta este lugar. No me gusta esta oscuridad. Ni estos sonidos. Ni las horribles sensaciones que no te dejan de acosarme. Hay algo aquí que supera por completo mi capacidad de comprenderlo. Estoy aterrorizado. Completamente aterrorizado. Esa es la única verdad. Si la otra orilla fuera distinta de esta, te juro que sería capaz de lanzaron al río y cruzaron a nado.
La exploración del sueco cambió de inmediato. Bajo el intenso bronceado que le había dejado el sol del viaje, su rostro adquirió un calmo esplendor economí, y restuvo la mirada, pero advocara. Pero aquella charmos, demasiado serena, delataba el enorme esfuerzo que hacía por dominarse. Por primera vez desde que habíamos llegado a aquella isla, comprendí que, de los dos, él seguía siendo el más fuerte. Al menos, Todachá lo era. No se trata de una amenaza física de la que podamos escapar simplemente huyendo, replicó, con el tono sereno de un médico que comunica el diagnóstico de una enfermedad incurable. Lo único que podemos hacer es permanecer aquí y esperar. Muy cerca de nosotros actúan fuerzas capaces de destruir una manada entera de elefantes en un solo instante, con la misma facilidad con que tú o yo aplastamos una mosca. Nuestra única posibilidad consiste en permanecer completamente inmóviles. Quizás sea precisamente nuestra insignificancia lo que termine por salvarnos. Vi agolparse una docena de preguntas en mi mente, aunque ninguna llegó a convertirse en palabras. Era como escuchar la descripción de una enfermedad desconocida cuyos síntomas resultaban tan inquietantes como incomprensibles. Quiero decir que, hasta ahora, aunque han advertido nuestra molesta presencia, todavía no nos han encontrado. Aún no nos han localizado, como dirían los americanos. Hizo una breve pausa antes de continuar. Están tanteando a ciegas, igual que un hombre busca una fuga de gas. El canalete, la canoa, las provisiones, todo eso lo demuestra. Creo que pueden percibirnos, pero todavía no son capaces de vernos realmente. Lo único que debemos hacer es mantener la mente en calma. Son nuestros pensamientos lo que ellos perciben. Si perdemos el control sobre ellos, todo habrá terminado para nosotros. ¿La muerte, quieres decir? Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo mientras formulaba la pregunta. El sueco negó muy despacio. Muy grave. Algo mucho peor. Muchísimo peor. La muerte, al menos según creen algunos, significa la aniquilación, o quizá la liberación de las limitaciones del cuerpo. Pero no altera la naturaleza del ser. Uno no deja de ser quien es por el simple hecho de abandonar la carne. Guardó silencio unos instantes. Lo que existe aquí es diferente. Aquí hablamos de una transformación absoluta, de una mutación completa, de la pérdida total del propio yo. Una sustitución infinitamente más espantosa que la muerte, mucho más terrible incluso que la nada. Hemos cometido el error de acampar en un lugar donde su mundo toca el nuestro, donde el velo que separa ambas realidades se ha vuelto demasiado delgado. Sentí que la sangre se me helaba. Aquellas eran exactamente mis propias palabras, la misma imagen, la misma idea. Y si él había llegado por sí solo a aquella conclusión, ¿quién es?, pregunté. En aquel instante olvidé el movimiento de los sauces, el extraño zumbido suspendido sobre nuestras cabezas y todo cuanto nos rodeaba. Solo esperaba la respuesta, una respuesta que temía escuchar mucho más de lo que soy capaz de explicar. El sueco bajó todavía más la voz y se inclinó lentamente hacia el fuego. Algo cambió en su expresión. No sabría decir qué fue exactamente, pero me obligó a apartar la vista y fijarla en las brasas. Durante toda mi vida he tenido una extraña certeza, la sensación de que existe otra región muy próxima a la nuestra. No está lejos, al menos no en el sentido que nosotros entendemos la distancia. Pero su naturaleza es completamente distinta. Allí suceden cosas inmensas de manera incesante. Allí se mueven entidades de un poder inconcebible. Designios vastos, inexorables, frente a los cuales todos nuestros asuntos humanos, el nacimiento y la caída de las naciones, el destino de los imperios, las guerras, los continentes enteros, no pesan más que una mota de polvo sobre una balanza.
No hablo de fuerzas que actúan sobre la materia. Hablo de fuerzas que obran directamente sobre el espíritu. Intentando interrumpirlo. Creo que sería mejor que ahora... No pude terminar la frase. Su voz continuó fluyendo con una intensidad irresistible, arrastrando mis palabras antes incluso de que llegaran a pronunciarse, como si ya no pudiera detener el torrente de pensamientos que luchaba por salir de su interior. No se trata de una amenaza física de la que podamos escapar simplemente huyendo, replicó, con el tono sereno de un médico que comunica el diagnóstico de una enfermedad incurable. Lo único que podemos hacer es permanecer aquí y esperar. Muy cerca de nosotros actúan fuerzas capaces de destruir una manada entera de elefantes en un solo instante, con la misma facilidad con que tú o yo aplastamos una mosca. Nuestra única posibilidad consiste en permanecer completamente inmóviles. Quizás sea precisamente nuestra insignificancia lo que termine por salvarnos. Vi agolparse una docena de preguntas en mi mente, aunque ninguna llegó a convertirse en palabras. Era como escuchar la descripción de una enfermedad desconocida cuyos síntomas resultaban tan inquietantes como incomprensibles. Quiero decir que, hasta ahora, aunque han advertido nuestra molesta presencia, todavía no nos han encontrado. Aún no nos han localizado, como dirían los americanos. Hizo una breve pausa antes de continuar. Están tanteando a ciegas, igual que un hombre busca una fuga de gas. El canalete, la canoa, las provisiones, todo eso lo demuestra. Creo que pueden percibirnos, pero todavía no son capaces de vernos realmente. Lo único que debemos hacer es mantener la mente en calma. Son nuestros pensamientos lo que ellos perciben. Si perdemos el control sobre ellos, todo habrá terminado para nosotros. ¿La muerte, quieres decir? Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo mientras formulaba la pregunta. El sueco negó muy despacio. Muy grave. Algo mucho peor. Muchísimo peor. La muerte, al menos según creen algunos, significa la aniquilación, o quizá la liberación de las limitaciones del cuerpo. Pero no altera la naturaleza del ser. Uno no deja de ser quien es por el simple hecho de abandonar la carne. Guardó silencio unos instantes. Lo que existe aquí es diferente. Aquí hablamos de una transformación absoluta, de una mutación completa, de la pérdida total del propio yo. Una sustitución infinitamente más espantosa que la muerte, mucho más terrible incluso que la nada. Hemos cometido el error de acampar en un lugar donde su mundo toca el nuestro, donde el velo que separa ambas realidades se ha vuelto demasiado delgado. Sentí que la sangre se me helaba. Aquellas eran exactamente mis propias palabras, la misma imagen, la misma idea. Y si él había llegado por sí solo a aquella conclusión, ¿quién es?, pregunté. En aquel instante olvidé el movimiento de los sauces, el extraño zumbido suspendido sobre nuestras cabezas y todo cuanto nos rodeaba. Solo esperaba la respuesta, una respuesta que temía escuchar mucho más de lo que soy capaz de explicar. El sueco bajó todavía más la voz y se inclinó lentamente hacia el fuego. Algo cambió en su expresión. No sabría decir qué fue exactamente, pero me obligó a apartar la vista y fijarla en las brasas. Durante toda mi vida he tenido una extraña certeza, la sensación de que existe otra región muy próxima a la nuestra. No está lejos, al menos no en el sentido que nosotros entendemos la distancia. Pero su naturaleza es completamente distinta. Allí suceden cosas inmensas de manera incesante. Allí se mueven entidades de un poder inconcebible. Designios vastos, inexorables, frente a los cuales todos nuestros asuntos humanos, el nacimiento y la caída de las naciones, el destino de los imperios, las guerras, los continentes enteros, no pesan más que una mota de polvo sobre una balanza.
No hablo de fuerzas que actúan sobre la materia. Hablo de fuerzas que obran directamente sobre el espíritu. Intentando interrumpirlo. Creo que sería mejor que ahora... No pude terminar la frase. Su voz continuó fluyendo con una intensidad irresistible, arrastrando mis palabras antes incluso de que llegaran a pronunciarse, como si ya no pudiera detener el torrente de pensamientos que luchaba por salir de su interior. No se trata de una amenaza física de la que podamos escapar simplemente huyendo, replicó, con el tono sereno de un médico que comunica el diagnóstico de una enfermedad incurable. Lo único que podemos hacer es permanecer aquí y esperar. Muy cerca de nosotros actúan fuerzas capaces de destruir una manada entera de elefantes en un solo instante, con la misma facilidad con que tú o yo aplastamos una mosca. Nuestra única posibilidad consiste en permanecer completamente inmóviles. Quizás sea precisamente nuestra insignificancia lo que termine por salvarnos. Vi agolparse una docena de preguntas en mi mente, aunque ninguna llegó a convertirse en palabras. Era como escuchar la descripción de una enfermedad desconocida cuyos síntomas resultaban tan inquietantes como incomprensibles. Quiero decir que, hasta ahora, aunque han advertido nuestra molesta presencia, todavía no nos han encontrado. Aún no nos han localizado, como dirían los americanos. Hizo una breve pausa antes de continuar. Están tanteando a ciegas, igual que un hombre busca una fuga de gas. El canalete, la canoa, las provisiones, todo eso lo demuestra. Creo que pueden percibirnos, pero todavía no son capaces de vernos realmente. Lo único que debemos hacer es mantener la mente en calma. Son nuestros pensamientos lo que ellos perciben. Si perdemos el control sobre ellos, todo habrá terminado para nosotros. ¿La muerte, quieres decir? Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo mientras formulaba la pregunta. El sueco negó muy despacio. Muy grave. Algo mucho peor. Muchísimo peor. La muerte, al menos según creen algunos, significa la aniquilación, o quizá la liberación de las limitaciones del cuerpo. Pero no altera la naturaleza del ser. Uno no deja de ser quien es por el simple hecho de abandonar la carne. Guardó silencio unos instantes. Lo que existe aquí es diferente. Aquí hablamos de una transformación absoluta, de una mutación completa, de la pérdida total del propio yo. Una sustitución infinitamente más espantosa que la muerte, mucho más terrible incluso que la nada. Hemos cometido el error de acampar en un lugar donde su mundo toca el nuestro, donde el velo que separa ambas realidades se ha vuelto demasiado delgado. Sentí que la sangre se me helaba. Aquellas eran exactamente mis propias palabras, la misma imagen, la misma idea. Y si él había llegado por sí solo a aquella conclusión... ¿Quién es?, pregunté. En aquel instante olvidé el movimiento de los sauces, el extraño zumbido suspendido sobre nuestras cabezas y todo cuanto nos rodeaba. Solo esperaba la respuesta, una respuesta que temía escuchar mucho más de lo que soy capaz de explicar. El sueco bajó todavía más la voz y se inclinó lentamente hacia el fuego. Algo cambió en su expresión. No sabría decir qué fue exactamente, pero me obligó a apartar la vista y fijarla en las brasas. Durante toda mi vida he tenido una extraña certeza, la sensación de que existe otra región muy próxima a la nuestra. No está lejos, al menos no en el sentido que nosotros entendemos la distancia, pero su naturaleza es completamente distinta. Allí suceden cosas inmensas de manera incesante. Allí se mueven entidades de un poder inconcebible. Designios vastos, inexorables, frente a los cuales todos nuestros asuntos humanos, el nacimiento y la caída de las naciones, el destino de los imperios, las guerras, los continentes enteros, no pesan más que una mota de polvo sobre una balanza.
No hablo de fuerzas que actúan sobre la materia. Hablo de fuerzas que obran directamente sobre el espíritu. Intentando interrumpirlo. Creo que sería mejor que ahora... No pude terminar la frase. Su voz continuó fluyendo con una intensidad irresistible, arrastrando mis palabras antes incluso de que llegaran a pronunciarse, como si ya no pudiera detener el torrente de pensamientos que luchaba por salir de su interior. No lograba comprender del todo lo que quería decir. Sin embargo, las ideas que ocupaban su mente eran, en esencia, las mismas que agitaban la mía. Yo percibía aquello que él percibía, solo que con mucha menor capacidad para analizarlo y darle forma. Estuve a punto de contarle mi visión de aquellas figuras ascendiendo entre los sauces, de los árboles que parecían cobrar vida, cuando, de pronto, inclinó el rostro hacia mí a través de la luz vacilante de la fogata y comenzó a hablar en un tono grave, apenas un susurro. Me sorprendió su serenidad, su dominio de sí mismo, su aparente control de la situación. Aquel hombre al que durante años había considerado poco imaginativo, casi incapaz de fantasear. Ahora escucha. La única cosa que podemos hacer es seguir adelante como si no hubiera ocurrido nada. Continuar con nuestras actividades habituales, acostarnos, dormir, fingir que no hemos visto ni sentido absolutamente nada. Todo esto es una cuestión puramente mental. Cuanto menos pensemos en ello, mayores serán nuestras posibilidades de escapar. Sobre todo, no pienses, porque aquello en lo que uno piensa termina sucediendo. Muy bien. Alcancé a responder todavía aturdido por sus palabras y por la extrañeza de todo cuanto nos rodeaba. Lo intentaré. Pero antes dime una cosa. ¿Qué interpretación haces de esos agujeros, de esos embudos abiertos en arena alrededor del campamento? El sueco reaccionó de inmediato. No, no puedo. Simplemente no puedo poner esos pensamientos en palabras. Si tú aún no lo has comprendido, me alegro por ti. No lo intentes. Ellos ya han puesto esa idea dentro de mi cabeza. Haz todo lo posible para impedir que también entre en la tuya. La conversación murió allí. Ya había demasiado horror entre nosotros como para soportar una palabra más. Permanecimos fumando lentamente nuestras pipas, envueltos en un silencio cada vez más espeso. Entonces ocurrió algo insignificante, algo que, en cualquier otra circunstancia, habría pasado completamente inadvertido. Pero cuando los nervios viven sometidos a una tensión extrema, hasta el detalle más trivial puede cambiar por completo el curso de los pensamientos. Por casualidad bajé la vista hacia mis zapatos de lona, los que utilizábamos durante el viaje en canoa. Vi que el dedo gordo asomaba por un pequeño agujero, y aquella imagen despertó de golpe un recuerdo inesperado. La tienda de Londres donde los había comprado, el dependiente intentando encontrar mi número, las dificultades para que me ajustaran bien, los mostradores, las cajas, las conversaciones corrientes de una tarde cualquiera. Tras aquel recuerdo comenzaron a desfilar otros. Las calles, el bullicio, los carros motorizados, los policías, el olor de un buen bistec recién asado, una cerveza servida en una taberna, la música de una banda. Pequeñas escenas vulgares, completamente normales, profundamente humanas. Todo aquello que pertenecía al mundo cotidiano. El efecto fue inmediato y extraordinario. Tal vez solo se tratara de una reacción psicológica, una especie de brusco regreso a la realidad después de tantas horas respirando una atmósfera donde lo imposible parecía haberse vuelto natural. Fuera cual fuese la explicación, el hechizo se quebró por un instante. Durante apenas un minuto me sentí completamente libre, imperturbable. Miré al sueco al otro lado de la fogata. Viejo idólatra, fantasioso incorregible, supersticioso pagano. Tú. La voz murió en mi garganta.
El antiguo terror regresó de golpe. Intenté sofocar el sonido de mis propias palabras, como si acabara de pronunciar una blasfemia. El sueco también lo había oído. Aquel extraño lamento suspendido sobre nuestras cabezas, y al mismo tiempo, esa súbita presión del aire, como si algo inmenso acabara de acercarse. Su piel había adquirido un tono ceniciento bajo el bronceado. Se puso lentamente en pie frente a la fogata, rígido como un báculo, sin apartar de mí la mirada. Después de esto, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. Debemos recoger la tienda, partir ahora mismo, y no detenernos hasta estar muy lejos, río abajo. Comprendí enseguida que el miedo había terminado por vencerlo. Durante horas se había mantenido firme, razonando, resistiendo, pero ahora hablaba dominado por un terror absoluto. ¿Salir? ¿En plena oscuridad?, exclamé, avergonzándome al instante del tono casi histérico de mi voz, aunque consciente de la realidad mucho mejor que él. «Es una locura. El río está desbordado y solo tenemos un canalete. Además, no haríamos más que internarnos todavía más en su territorio. Durante 50 millas no encontraremos otra cosa que sauces, sauces y más sauces». El sueco volvió a dejarse caer junto al fuego, como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado de golpe. Por una de esas extrañas inversiones con las que la naturaleza juega a veces con el ánimo humano, nuestros papeles acababan de cambiar. Él había alcanzado el límite de su resistencia, y ahora era yo quien debía sostenernos a ambos. Me miró con una expresión de desconcierto casi infantil. ¿Qué demonios te impulsó a hacer una cosa así? Me acerqué despacio. Me arrodillé frente a él, tomé sus manos entre las mías y lo obligué a sostenerme la mirada. Vamos a encender otra fogata. Después entraremos en la tienda e intentaremos dormir. Al amanecer partiremos a toda velocidad hacia Comorn. Pero ahora, contrólate. Recuerda el mismo consejo que tú me diste hace un rato. No pienses en ello. No respondió, pero comprendí que había recuperado, al menos en parte, el dominio de sí mismo. También fue un alivio levantarnos y tener una tarea concreta. Nos internamos juntos en la oscuridad para buscar más leña, caminando casi espalda contra espalda entre los sauces y la ribera. El zumbido suspendido sobre nuestras cabezas seguía allí y parecía intensificarse cuanto más nos alejábamos del resplandor de la fogata. Aquella fue, sin duda, la expedición más incierta de toda mi vida. Avanzábamos a tientas entre un espeso grupo de sauces donde habían quedado atrapados restos de madera arrastrados por antiguas inundaciones, cuando algo me golpeó violentamente por detrás. Estuve a punto de caer. Era el sueco. Se había aferrado desesperadamente a mí para no desplomarse. Podía oír su respiración entrecortada. «Mira, por Dios, mira». Jamás olvidaré aquel tono. Hasta entonces nunca había sabido cómo sonaban las lágrimas en la voz de un hombre. Señalaba hacia la fogata, a unos 15 metros de nosotros. Seguí lentamente la dirección de su dedo, y sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Allí, recortándose contra el resplandor pálido del fuego, algo se estaba moviendo. Lo veía como a través de un velo muy fino, semejante a esos telones de gasa que cuelgan al fondo de los escenarios teatrales. No era un hombre, tampoco un animal. Parecía una masa inmensa, como si 2 o 3 caballos avanzaran pegados unos a otros, moviéndose lentamente en una única silueta imposible. Más tarde, el sueco lo describiría de otra manera. Diría que tenía el tamaño de un enorme grupo de arbustos redondeado en su parte superior, pero cuya superficie entera, muy lentamente, se retorcía, ondulaba y giraba sobre sí misma,
como una gigantesca columna de humo viviente. Lo vi detenerse entre los arbustos. Mira, por Dios, míralo. Viene hacia nosotros. Oh, oh. Dejó escapar un extraño gemido sibilante. Nos han encontrado. Levanté la vista apenas un instante. Solo alcancé a distinguir aquella masa oscura avanzando lentamente entre los sauces, balanceándose hacia nosotros, y al retroceder bruscamente, caí sobre las ramas con un gran estrépito. No pudieron sostener nuestro peso, y con el sueco aferrado a mí, ambos rodamos desordenadamente hasta la arena. A partir de ese momento, apenas sé explicar lo que ocurrió. Solo recuerdo una sensación insoportable, un terror helado que parecía arrancar mis nervios de la carne para retorcerlos violentamente. Cerré los ojos con todas mis fuerzas. Algo comenzó a oprimirme la garganta. Durante un instante, tuve la impresión de que mi conciencia se expandía, desbordándose en el espacio, y enseguida aquella sensación dio paso a otra mucho peor, la certeza de que estaba desapareciendo, de que estaba a punto de dejar de existir. Un dolor agudísimo atravesó entonces todo mi cuerpo. El sueco me sujetaba con una fuerza desesperada. Sus brazos casi me quebraban. Seguía abrazándome exactamente igual que en el momento de la caída. Más tarde me diría que aquel dolor fue precisamente lo que me salvó. Me obligó a pensar en otra cosa justo cuando ellos estaban a punto de alcanzarme. Cerró mi mente en el instante exacto en que sus invisibles tentáculos parecían rozarla. Él mismo, según contó después, perdió el conocimiento en ese mismo momento, y también aquello terminó por salvarlo. Yo únicamente recuerdo que, mucho tiempo después, no podría decir cuánto, me encontré tanteando entre las ramas resbaladizas de los sauces. Al levantar la vista, vi al sueco frente a mí, tendiéndome una mano para ayudarme a incorporarme. Lo observé con expresión aturdida, mientras me frotaba el brazo, todavía dolorido por la fuerza con que me había sujetado. No encontraba palabras. Perdí el conocimiento por un momento, dijo. Eso fue lo que me salvó. Dejé de pensar en ellos. Casi me rompes el brazo, respondí. Era el único pensamiento coherente que lograba formular. Y eso fue precisamente lo que te salvó a ti. Entre los dos conseguimos despistarlos. El zumbido ha desaparecido. Se ha ido, al menos por ahora. De pronto una risa histérica estalló en mi garganta. Esta vez el sueco también comenzó a reír. Eran carcajadas sonoras, descontroladas, nacidas únicamente del alivio. Regresamos tambaleándonos hasta la fogata y arrojamos la leña sobre las brasas para levantar nuevamente las llamas. Entonces, advertimos que la tienda se había desplomado por completo. Mientras la levantábamos, tropezamos varias veces con los pies hundidos en la arena. «Son esos embudos», dijo el sueco cuando la tienda volvió a quedar en pie y el fuego iluminó los alrededores. «Mira, observa su tamaño». Alrededor del campamento, exactamente por donde habíamos visto avanzar aquellas sombras, la arena aparecía cubierta de profundas depresiones en forma de embudo. Eran iguales a las que habíamos encontrado durante el día, pero muchísimo mayores. Algunas resultaban tan amplias y profundas que una pierna entera habría cabido en su interior. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Comprendimos que lo más prudente era acostarnos cuanto antes. Cubrimos la fogata con arena, introdujimos dentro de la tienda el saco de las provisiones y el único canalete que nos quedaba, y acercamos también la canoa hasta dejarla pegada al refugio, de modo que el menor movimiento pudiera despertarnos. Por si era necesario huir en cualquier momento, volvimos a acostarnos completamente vestidos. Mi intención era permanecer despierto toda la noche, vigilando, pero el agotamiento físico y nervioso decidió por mí. Poco a poco el sueño descendió como una pesada manta de olvido. El hecho de que el sueco terminara durmiéndose aceleró también mi propia rendición. Al principio se agitaba sin cesar, incorporándose a cada momento para preguntarme si yo también había oído tal o cual sonido.
Juraba que la tienda se movía, que el río ya había alcanzado el nivel de la isla. Cada vez, yo salía a comprobarlo y regresaba asegurándole que todo permanecía en calma. Finalmente dejó de moverse. Su respiración se hizo lenta, regular. Y entonces escuché algo que jamás habría imaginado encontrar reconfortante. El suave sonido de sus ronquidos. Fue el último pensamiento consciente que cruzó mi mente, antes de quedarme profundamente dormido. Una dificultad para respirar me arrancó bruscamente del sueño. Descubrí que la manta me cubría por completo el rostro, pero no era solo la manta. Algo más ejercía una presión sobre mí, pesada, sofocante. Mi primer pensamiento fue que el sueco había rodado mientras dormía y había caído sobre mi jergón. Le llamé mientras me incorporaba, y en ese mismo instante comprendí la verdad. La tienda estaba rodeada. Aquel rumor de innumerables pasos suaves volvía a escucharse en el exterior, envolviendo la noche con un horror imposible de describir. Volví a llamarlo, esta vez con más fuerza. No respondió. Ya no oía sus ronquidos. Entonces advertí que la entrada de la tienda permanecía abierta. Aquello era un descuido imperdonable. Me arrastré en la oscuridad para cerrarla, y fue entonces cuando comprendí, sin lugar a dudas, que el sueco ya no estaba dentro. Había desaparecido. Salí al exterior casi fuera de mí. Apenas crucé la entrada, me vi envuelto por un verdadero torrente de zumbidos. Provenían de todas partes al mismo tiempo, como si descendieran desde todos los puntos del cielo. Era aquel sonido familiar, pero ahora infinitamente más intenso. Un enjambre de gigantescas abejas invisibles parecía revolotear a mi alrededor. El aire mismo se había vuelto más espeso, y sentí que cada respiración exigía un enorme esfuerzo. Pero mi amigo estaba en peligro, y el miedo ya no importaba. Comenzaba a amanecer. Una tenue claridad blanquecina ascendía lentamente desde el horizonte, mientras el viento, por primera vez en muchas horas, había cesado por completo. Apenas distinguía los sauces, el río y los pálidos bancos de arena. Corrí frenéticamente de un extremo a otro de la isla, llamándolo a gritos, pronunciando cualquier palabra que acudiera a mi mente. Pero los sauces parecían devorar mi voz. El zumbido la absorbía de inmediato, y mis gritos apenas alcanzaban unos pocos pasos antes de desaparecer. Me lancé entre los arbustos, tropezando una y otra vez con las ramas. Caí varias veces sobre la arena, me desgarré el rostro y las manos, pero continué avanzando desesperadamente. Entonces, de forma completamente inesperada, salí al extremo de la isla, y lo vi. Recortado contra el agua gris del río y el cielo del amanecer, estaba el sueco. Ya tenía un pie dentro del agua, un segundo más, y se habría arrojado al río. Sin pensarlo, me lancé sobre él. Lo sujeté con todas mis fuerzas por la cintura y conseguí arrastrarlo hacia atrás. Se debatía con una violencia extraordinaria. Mientras luchaba, emitía un sonido idéntico a aquel horrible zumbido que nos perseguía desde hacía horas. Entre jadeos pronunciaba frases incomprensibles, hablando de entrar con ellos, de seguir el camino del agua y del viento, y de otras palabras aún más terribles que jamás fui capaz de recordar después. En aquel instante, sin embargo, bastaron para helarme la sangre. Finalmente conseguí llevarlo hasta la tienda. Lo arrojé sobre su jergón, exhausto, sin aliento, sujetándolo con todas mis fuerzas hasta que aquella especie de acceso terminó por extinguirse. Lo más extraño de todo fue la rapidez con que sucedió. Tan pronto como el sueco abrió nuevamente los ojos y volvió hacia mí su rostro agotado, el zumbido desapareció por completo. Los pasos cesaron. Y casi al mismo tiempo, la primera luz del amanecer penetró en la tienda, iluminando tenuemente su cara. «Me has salvado la vida, viejo amigo. Te debo la vida».
Hizo una breve pausa. Pero ya todo ha terminado. Ellos encontraron una víctima en este lugar. Apenas terminó de decirlo, cayó de nuevo sobre las mantas y quedó profundamente dormido delante de mis propios ojos. No fue un sueño normal. Simplemente perdió el conocimiento y comenzó a roncar con la misma tranquilidad de siempre, como si unos instantes antes no hubiera intentado ofrecer su propia vida arrojándose al río. Cuando despertó, 3 horas después, 3 interminables horas, durante las cuales yo no pude cerrar los ojos ni un instante, comprendí enseguida que no conservaba el menor recuerdo de lo ocurrido. Me pareció más prudente guardar silencio y no formular ninguna pregunta que pudiera despertar nuevamente aquello que había intentado olvidarse. Despertó con absoluta naturalidad. El sol brillaba ya alto sobre un cielo completamente sereno. Se levantó, preparó el fuego para el desayuno y comenzó sus tareas como si la noche anterior jamás hubiera existido. Lo observé atentamente mientras se acercaba al río para lavarse. Temí, incluso entonces, que intentara repetir lo ocurrido, pero no fue así. Se limitó a mojarse el rostro y la cabeza, comentando con toda tranquilidad lo fría que estaba el agua.